derechos. El derecho internacional humanitario nace con el Convenio de Ginebra en 1864. Convenio porque no llega a ser un tratado. Y este estipula normas de lo que se debe hacer durante la guerra para disminuir el sufrimiento de las personas. Por otro lado, los derechos humanos históricamente siempre han existido de alguna forma. Estuvieron presentes en la Habeas Corpus, la Carta Magna, en los derechos humanos del hombre y del ciudadano que ocurrieron después de la Revolución Francesa y en la Carta de Independencia de los Estados Unidos. Pero en sí, los derechos humanos nacen en respuesta a los acontecimientos sucedidos en la Segunda Guerra Mundial para que esta no vuelva a suceder. Estos buscan que haya igualdad, paz y buscan apoyar la convivencia de las personas. A continuación les voy a dar algunos ejemplos entre el VIH y los derechos humanitarios. Como bien sabemos, los derechos humanitarios se encargan de ejercer siempre los derechos humanos de todas las personas en todo momento, aún así no se encuentren en conflictos bélicos. En cambio, los derechos internacionales humanitarios, o sea, el VIH, solamente se ejercen cuando hay conflictos armados, protegiendo así al bando contrario del que está oponiendo, y se encarga por velar por la salud de las personas que se encuentran. A continuación pasaré con los ejemplos. El primer ejemplo será del VIH. Supongamos que hay una pelea o conflicto armado entre dos equipos de diferentes países, por decirlo así, Colombia y Estados Unidos. Aún así, cuando las personas de Estados Unidos salgan heridas, nosotros no vamos a poder, por decirlo así, hacerles algún otro daño o matarlos, ya que estaríamos violando sus derechos. Entonces, el VIH llega y por decirlo así, trata de ejercer su poder. Y por otra parte tenemos alguna pelea callejera, que es cuando se intervienen los derechos humanitarios. El derecho internacional humanitario no interviene aquí, ya que son peleas callejeras y no se podría tomar como conflicto armado, sino como una riña hecha casualmente por algunas personas. El derecho internacional humanitario entraría en esta riña, ya que es cuando cuando la autoridad pasa de hacer un llamado y las personas no atienden. Entonces es cuando interviene el derecho humanitario. Sobre los derechos humanos sería que, por ejemplo, ninguna persona va a ser sometida a torturas o tratos crueles y tampoco se le ha violado su dignidad, por decirlo así. De eso se trata el derecho número 5. Un ejemplo que podría poner más personalmente es que, por ejemplo, si tú estás en una marcha porque quieres reclamar algo y las personas se empiezan a poner agresivas y llega la policía primero va a tener que dar un prellamado para que haya un organizamiento. El derecho internacional humanitario y los derechos humanos tienen algunas similitudes. Por ejemplo, ambas son ramas del derecho, ambas son positivas, son de carácter público, o sea, aplican para todos, pero depende del caso. Ambas son tanto internacionales, o sea, deben aplicarse por todo el mundo, pero también aplican para casos nacionales. Otra similitud, la cual considero la más importante, es que tanto el derecho internacional humanitario
cómo los derechos humanos buscan la protección de las personas. La finalidad de ambos es proteger a la persona, pero la protección es según leyes diferentes. El derecho humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado, mientras que los derechos humanos, o al menos algunos de ellos, protegen a la persona en todo tiempo, haya guerra o paz. Ahora sabemos más sobre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Comprendemos su origen, ejemplos sobre cada uno de ellos y por qué se diferencian. En conclusión, podemos decir que aunque la finalidad de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario sea proteger al hombre, lo hacen en distintos ámbitos. Muchas gracias por la atención prestada. Buenas noches.